Hermanos, si no tiene hoja de el estudio de esta mañana, por favor levante la mano. Empezamos un nuevo tema hoy en cuanto a la apologética de la palabra del Señor, del creyente, de nuestra iglesia. Si usted no tiene una hojita, son 2 hojas nuevas para añadir a su folder. Hermanos, no olviden estar trayendo el folder. Hay cultos, hay días de culto que quizá por ejemplo, el domingo pasado que tocaba el hermano Arturo, él estaba enfermo y tuvimos que hacer un cambio. Entonces, ese día no hubo una hoja de estudio, pero este estudio de apologética cristiana va a continuar por varios meses. Hay muchos temas para sacar. Para mí ha sido una bendición escuchar y preparar, y sé que para muchos de ustedes también. Y también recuerden, hermanos, estamos grabando las enseñanzas, ahora están siendo grabadas y están siendo puestas en YouTube. Si usted no tiene oportunidad de estar en la iglesia o se faltó un culto de una de esas enseñanzas, puede ir luego y bajarlo, y se llama Audiovisuales IB, las siglas de la iglesia, Audiovisuales IB, búsquelo así y ahí vienen las diferentes enseñanzas y están formateando eso los muchachos para dar otra herramienta más y que usted pueda trabajar de lejos cuando sea necesario, ¿verdad? Hermanos, vamos a abrir, creo que a primera de Pedro. Ahí dice primera de Juan, es primera de Pedro. Por favor, tachen esto. Se me fue ese texto específico. Abrí con el texto equivocado, de forma de empezar, ¿no? ¿Qué pensamos o qué enseñamos nosotros en cuanto a servir al Señor? Cuando nosotros empezamos en la vida cristiana, si usted está en una iglesia como esta, va a escuchar mucho acerca de su servicio al Señor, el ministerio, llamado ministerio, todos que tenemos que hacer nuestra parte para la familia del Señor. Y aquí hoy quiero darle, hermanos, un sobrevuelo de cómo se ve el servicio y el sacerdocio del creyente, porque, hermanos, es un trabajo espiritual. Sí requiere de cosas manuales, físicas. Usted podrá pensar que tiene que ver algo tan venial como barrer un piso o trabajar pintando un techo con la obra del Señor. Mucho. Hay cosas que hacemos para el servicio del Señor, que son los talentos que Dios nos ha dado y los dones que Dios nos ha dado, y somos un cuerpo, así es como la Biblia lo describe. Entonces vamos a ver un poco, vamos a abrir la tapa de este componente de apologética y ver las tuercas y los tornillos de cómo funciona el servicio del Señor. Vamos a estar hablando del servicio general. Voy a hablar yo de la parte específica de su actitud y los fundamentos que tiene que tener. Luego vamos a hablar del servicio en la iglesia, cómo funciona. Después, el llamado del creyente. Muchos han hablado del llamado. Se escucha a jóvenes preguntando regularmente: ¿qué es eso del llamado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se come? ¿Cómo funciona? Y vamos a cerrar este ciclo con cuándo no debo servir, porque hay veces que no debemos de servir. Así de simple. Ahí dice en primera de Pedro 2, lo dice en el versículo 5 y lo dice en el versículo 9: vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si usted brinca al versículo 9, otra vez dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros somos un pueblo, un grupo escogido, un pueblo llamado a la santidad. Somos salvos, adoptados a la familia de Cristo, como hemos hablado ya muchas veces, y tenemos responsabilidades dentro de este cuerpo. Ningún miembro está de más ni de menos en la iglesia. La participación de cada miembro de la iglesia depende de la obediencia.
Y aquí es donde entramos en el problema de la unidad, de llevar a cabo los ministerios de la iglesia. A veces cuando se hacen llamados, se presentan muchos, o a veces no se presenta ninguno. Pero el trabajo tiene que hacerse. Hay trabajos que no son opcionales dentro de la iglesia. Hay trabajos que tienen que cumplirse, porque si no se cumplen, no hay iglesia, no hay orden, no hay culto, no hay un montón de situaciones, y tienen que cumplirse. Usted verá iglesias, esta iglesia no es el caso. Usted verá iglesias donde el pastor abre, el pastor barre, el pastor acomoda, el pastor limpia después, y después el pastor cierra y recoge la basura que quedó en el parqueo afuera donde estábamos buscando. En esta iglesia no es así. Gracias al Señor hay muchos hermanos que están sirviendo en diferentes áreas, y muchos a veces que ni cuenta me doy como pastor, y eso para mí es una enorme bendición. Pero el servicio del creyente, hermanos, las diferentes áreas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, son importantes. ¿Alguna vez usted le ha tocado decirle a alguien de qué iglesia es usted? A mí me ha tocado. ¿Y usted a dónde va a la iglesia? Yo voy a la iglesia bautista que está ahí en la entrada de Copán. Sí. ¿Cómo ha sido el gesto para usted? Cuando se dan cuenta que soy el pastor, cambia totalmente la conversación. Ya quieren, con permiso, tengo algo que ir a hacer. O, usted es el pastor de esa iglesia. Sí, yo conozco a fulano en esa iglesia. Y de repente se me para la bandera. Yo digo, aquí viene. ¿Qué persona más excelente yo? Ok. Alguien está viviendo bien su vida cristiana y dando un buen testimonio, porque de repente alguien ajeno a nuestra iglesia dijo, yo conozco a un miembro de ese cuerpo. Esos son los momentos gratos. Los otros no son tan gratos. Yo conozco a alguien en su iglesia. ¿Cómo se llama? Fulano. Y de una vez yo digo, aquí viene. Y de ahí viene el golpe. Algo pasó, algún vecino, una mejenga de fútbol, una situación de dinero, alguien no hizo algo correcto, hubo una ofensa, y de repente toda la iglesia lleva ese testimonio. Así funciona. Dentro y fuera de la iglesia, hermanos, tenemos ministerio. El servicio y el sacerdocio general del creyente, hermanos, y allí en la introducción usted verá que en el Antiguo Testamento encontramos a los sacerdotes ofreciendo sacrificios a la entrada de la tienda de reunión que estaba alrededor del templo. Esta ofrenda de estos hombres consistía en panes de harina amasada con aceite y una ofrenda de vino, debían ser quemadas al Señor. Dios había prescrito ofrecer sacrificios por fuego, prefigurando los sacrificios espirituales que a día de hoy tenemos que ofrecer a Dios como sacerdotes de Él. Hay varios tipos de sacrificios: vidas entregadas al Señor para servicio, buenas obras que hacemos para el Señor, no para ganar salvación, sino a raíz de nuestra salvación, un espíritu contrito, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a ser instruido, y un espíritu de alabanza también, etc. Hay varios. Esas son las manifestaciones de diferentes formas de alabanza y servicio, y tenemos que presentarnos al Señor en sacrificio vivo. Y ahí vamos a ir a Romanos 12 y nos vamos a quedar ahí el resto del estudio. Romanos 12 es un capítulo muy conocido, pero en Romanos 12 el apóstol Pablo está desplegando básicamente fundamentos prácticos para aquel que quiere servir. Muchas personas tienen deseos, hermanos, y sentimientos de querer hacer algo, y eso está bien, pero un sentimiento no se traduce en absolutamente nada. Una buena intención no se traduce en nada si solo queda como una intención. En la Biblia encontramos coronas. Por ejemplo, hay 5 coronas que podemos aprender y estudiar un poco acerca de ellas. Ninguna de ellas es por buenas intenciones. Es que yo realmente quiero servir al Señor, dicen muchos, pero nunca pasa de ahí. Yo voy a ponerme las pilas y voy a hacer algo para Dios. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 2 años, pasan 2 décadas, y esa buena intención se pierde, se va. Satanás es muy bueno robando semillas de buena intención. Es muy bueno robando todos esos sentimientos que usted en algún momento tuvo, o buenas intenciones. El problema del servicio al Señor es que requiere trabajo y requiere disciplina.
Requiere usted modificar su agenda. Requiere sacrificios de su agenda, su tiempo y su dinero. Requiere un montón de cosas, hermanos, que usted tiene que estar dispuesto a hacer. Mucha gente piensa en el ministerio de una forma muy romántica y muy allá arriba, ¿verdad? Que qué bonito poder, debe sentirse muy bien. No, a veces el servicio del Señor se siente muy mal. A veces es sucio. A veces trabajar con las personas y las necesidades o los problemas de la gente dejan secuelas en la vida del que está trabajando con ellos. A veces usted va y tiene todo el deseo de hacer algo para el Señor y de repente empiezan las personas a señalar y decir, ¿qué es esa hipocresía? Y ya empieza todo el problema emocional que usted dice, no puedo servir al Señor y también me critican. Sí, así va a ser siempre. Si usted hace algo para Dios, le van a criticar, y si no hace algo para el Señor, también. Entonces, que lo critiquen mientras sirve al Señor. Así de simple. Esos sacerdotes se entregaban al Señor en una forma de santificarse y alistar su corazón para hacer todos los trabajos que se requerían en el templo. Nosotros también tenemos instrucciones, y son instrucciones claras. Ahí en el versículo 1 de Romanos dice que hay un ruego para nosotros, un ruego para que se presente. Dice Pablo así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un creyente goza de tener un Dios que mandó a su Hijo a derramar su sangre por su pecado, para limpiarle del pecado, para santificarle del pecado, para ponerlo en una posición de justicia y no de condenación. Entonces, cuando dice al final del versículo que esto es el culto, la alabanza racional, o sea, es lo obvio que se tiene que hacer cuando tenemos un Padre que nos está haciendo un ruego de esta manera. Está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros, que las misericordias de Dios, como dice allí en las notas, Dios está en todo su derecho de pedirlo. Fuimos, dice la palabra, comprados por precio, y fue un precio muy alto. Al ser pertenencia de Dios, Él está en todo su derecho de pedirnos servicio, de pedirnos sacrificio. Dice, es que esto no es lo mío. No, realmente, carnalmente, a nadie, no es de nadie. Y si usted quiere ir más allá, ninguno de nosotros califica carnalmente para servir a un Dios que es necesario. Entonces, quítese la idea de que soy muy bueno, soy muy malo. Nadie llega a la barra que Dios tiene para poder servirle, si no puede ser por Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso, las personas con más capacidad son las que a veces menos sirven, y los que con menos capacidad reconocen que son lo que son en Cristo y no tienen ningún prejuicio para servir al Señor. Se lanzan con fe al Señor con lo poquito que pueden ofrecer en sus vidas, en sus conocimientos o lo que sea, y Dios los usa grandemente. Dios los usa grandemente. Usted vea un ejemplo clarito. Me llega a la mente el hermano Cristian Montaldi. ¿Ustedes se acuerdan quién era él antes de ser salvo? ¿Qué era Cristian Montaldi antes de aceptar al Señor? Un drogadicto. Esa chusma de la calle, de la cual usted cuando lo ve se cruza y busca cómo no rozarse o estar alrededor de ellos. Pero cuando Cristian Montaldi viene a la iglesia, usted jamás se imagina eso, por cómo Dios lo ha usado. Lo poquito que él tenía, y peleó mucho con eso, el testimonio de él es interesante. Cuando fue a seminario y todo, fue y buscando algo. Ahora es un siervo del Señor. ¿Perfecto? No, ninguno de nosotros es perfecto. Pero cuando llega, disfrutamos de escuchar de su ministerio, disfrutamos, y eres uno de muchos hombres y mujeres así. Dieron lo poquito que tenían al Señor y Dios los ha usado grandemente. Ahora, de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Hasta cuándo va a esperar usted presentarse al Señor? Porque el primer paso es preséntese, pero vivo. Porque un sacrificio muerto, ¿qué? No sirve de nada. Hay un tiempo designado para el hombre aquí en este mundo. Durante el espacio de su vida, esos años que Dios te da,
Ahí es donde usted tiene la oportunidad de aceptar o rechazar el llamado a salvación. Ahora, ¿a quién usa Dios para hacer ese llamado? Obviamente al Espíritu Santo, pero a través de los creyentes, la iglesia. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, está hablándonos a nosotros. Entonces el mensaje tiene que ser llevado a ellos a través de la iglesia, y eso significa que cada creyente presentado como un sacrificio vivo, porque hermanos, los muertos no hablan. Cuando usted murió, hasta ahí llegó todo. Tal vez usted haya dado un buen testimonio, gracias al Señor, tal vez no. Me dio mucha tristeza un día de esos, iba saliendo y iba un funeral para allá, iba la carroza y como 3 personas detrás. ¿Sabe qué pensé? Quien quiera que haya sido, no tenía muchos amigos. Una persona murió muy sola. No tenía testimonio, no tenía una vida de... Quizá, y los que fueron tal vez iban obligados, porque tenían que estar. Pero yo dije, qué triste un funeral así donde hay 2 o 3 personas caminando, iban hablando por teléfono, iban hablando entre ellos, y yo dije, no dejó nada la persona. Cuando usted muere, hermanos, termina su tiempo de servicio aquí. La Biblia nos indica que vamos a estar sirviendo y alabando al Señor por la eternidad, y hay indicios en la Biblia de lo que eso consiste. Pero aquí, en este momento, en su sano juicio, en la vida que Dios te ha dado, es el momento que usted tiene para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por usted. Entonces el sacrificio tiene que ser vivo. Trata de su templo, su tiempo, su talento y su tesoro. ¿Se acuerda de la parte de mayordomía que habíamos aprendido hace un tiempo atrás con hermano Adam? Todo eso involucra su sacrificio. Muchos dicen, yo le voy a dar a Dios esto, pero esto no. Eso no es un sacrificio vivo. Es todo o nada. De todas formas, todo lo que usted tiene le pertenece al Señor y punto. No hay áreas ahí que usted puede decir esto es mío. No. El momento que el cristiano empieza ese juego con Dios, rapidito lo pierde. Rapidito lo pierde. ¿Se acuerda cuando usted se ponía malcriado con mamá y papá? ¿Qué era lo primero que le quitaban? Algo que usted creía que era suyo. Su juguete favorito. Y lo guardaban hasta que se porte bien. ¿Qué le están diciendo en esencia? Hasta que usted reconozca la autoridad en esta casa y le devuelvo su bendición. Y si un padre carnal y una mamá carnal pueden pensar así, ¿qué cree que Dios hace cuando Él necesita agarrar su atención? Ahora, de ser, santo y agradable, este sacrificio vivo, santo, agradable, es un sacrificio condicionado a la opinión del que lo recibe y no del que lo da. O sea, Dios es el que dice, yo quiero sacrificios, pero los quiero de esta manera. No me traiga tonteras, no me traiga suciedad. Quiero una vida entregada a mí, santificada, que está viviendo, con su vida siempre delante del Señor, confesando sus pecados, manteniéndose cerca del Señor. Santo y agradable. Santo y agradable. Puede decir usted, puede poner usted esos títulos delante de su nombre hoy. Santo y agradable, Jonathan White. Ay, pesa. ¿Le incomoda? Santo y agradable, Elías Montero. Santo y agradable, Arturo Vargas. Se dice, wow, mejor quitemos la parte de santo porque yo soy buena gente, soy agradable. Pero no es agradable a gente, es agradable al Señor. Entonces yo no puedo ser agradable al Señor si no vivo una vida santificada. ¿Amén o no? Entonces Dios es el que está demandando la condición del sacrificio. Y no como muchos en la Biblia que quisieron dar las formas a su manera, empezando con Caín, que él trajo las cosas a su manera, le costó mucho, y qué esforzado que es, pero eso no es lo que Dios estaba pidiendo. El servicio al Señor, el sacerdocio del creyente empieza con tener esto claro en la vida, y el último punto ahí, el punto D dice, es esto de parte de Dios es considerado como lo racional en su culto y su adoración a Él. Eso es lo mínimo. Este es el requisito mínimo, como cuando vamos al parque de diversiones y usted quiere montarse en un juego y aquí está la altura mínima.
Y algunos chiquillos dicen, no, y se paran de puntillas y todo para tratar de llegar porque quieren montarse. Hay un requisito mínimo para servicio al Señor correcto. Este es presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo racional, su alabanza y su culto racional a mí como su Dios. Ahí empieza. Ahí empieza la puerta que se abre hacia el servicio del Señor. Todo fuera de esto, hermanos, es un ejercicio vano, porque no va a ir bien desde su principio. Cuando las cosas empiezan torcidas, ¿qué? Siguen torcidas. Y hay muchos lugares. Usted dice, es que yo veo que en esta iglesia se exige mucho, porque eso de las reglas, esto aquí. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios nos exige. No estamos inventando nada, estamos tratando de practicar esto que Dios nos está exigiendo. Ahora, es interesante, note esto: de ser un ruego pasa inmediatamente a ser una serie de órdenes. Dios hace la petición y pasa a ser una serie de órdenes. ¿Por qué? Porque al aceptar las condiciones del ruego, me presento la forma de hacer mi culto, la administración de lo que tengo que hacer. Hay requisitos específicos para poder lograr esa obra agradable y correcta delante de Dios. No hay nada más fuerte que un voluntario. Una persona que se presenta como voluntario para hacer un trabajo es más efectiva, más eficiente y más apasionada que una persona que se le paga. Porque lo está haciendo por una causa mayor a él o a ella. En cambio, al que se le paga, su razón de hacerlo simplemente es ser remunerado con dinero. Dice, pero si se le paga bastante, es la misma razón. La motivación es algo que va a recibir a cambio. El que es voluntario no espera nada a cambio, porque lo hace y cree en su corazón que la causa es mucho más grande que mí, y yo quiero ser parte de eso. Por eso usted ve grandes héroes en el pasado, en guerras, en situaciones horripilantes en la humanidad, que entregan hasta sus vidas para hacer cosas fuera de serie, porque creen en algo que es mucho más grande que ellos. Y pusieron sus propias vidas para la causa y son recordados en la historia, y leemos de ellos y admiramos sus esfuerzos y su heroísmo, pero nosotros no estamos dispuestos a practicar eso. A nadie le gusta pensar que tiene que entregar su vida por nada. Es que es el sacrificio más caro que hay, ¿cierto o no? Entonces, en esto de servir al Señor, Dios le está pidiendo justamente eso. Y lo más valioso que usted tiene es su vida. No su dinero y su talento, olvídese eso, su vida. Es su vida como tal. Pastor, ¿me voy a morir en el servicio al Señor? Bueno, en algún momento se va a morir. ¿No sería bueno haciéndolo con las botas puestas en el servicio al Señor, donde Dios te ponga? Amén. Eso es una pregunta retórica, y la respuesta es sí. Ahora, la postura correcta para entrar aquí. Hay dos cosas que Pablo instruye, porque sigue viendo el texto de una forma un poco expositiva. Dice dos cosas. La postura correcta que procede. Entonces, ¿te presentaste? Sí, amén, qué bueno. Vea la primera orden: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmese. ¿Qué? Su entendimiento. ¿Para qué? Muy fácil. Para que sepa distinguir qué es lo que Dios quiere con usted. Es que, pastor, realmente yo ando detrás de la voluntad de Dios, y yo le pongo busco cómo puedo escuchar la voz de Dios, pero no quiere transformar su mente y su corazón a la santidad del Señor. Quiere seguir viviendo una vida muy conformada a este siglo. Eso básicamente, hermanos, habla del mundo y lo que el mundo está haciendo y la carnalidad. Usted no va a escuchar claramente la voz de Dios si usted constantemente está rodeado de la bulla del mundo. Lo siento. Es como tratar de escuchar a alguien hablar cuando pasan esas motos bulliciosas, o hay mucha gente hablando y usted está tratando. No. Dios ocupa la quietud de su corazón, y que usted se separó y se entregó para escuchar qué es lo que quiere con usted. Es que no entiendo lo que Dios quiere conmigo. Primero, preséntese en sacrificio, luego santifique su vida correctamente, no se meta y no se ocupe con el mundo, para que usted pueda escuchar qué es lo que Dios quiere con usted.
Y a veces esto requiere usted dejar cosas que a usted le encantan hacer. Anda metido en su trabajo, anda metido en su hobby, anda metido en su vida aquí, su vida social, su vida en otra, acá. Es que tal vez es momento de cerrar un poquito esos portillos para que usted pueda escuchar a Dios. El tiempo, hermanos, y la atención que le damos a ciertas cosas muchas veces obstruye totalmente usted poder escuchar lo que Dios quiere decir. Porque no estoy dispuesto a sacrificar. Es que si yo no asisto a esa reunión, si yo no voy a esa fiesta, si yo no voy a esa, y es que esto, si lo dejo así nunca lo termino, entonces el sacrificio vivo realmente está apenas siendo considerado. Y ni siquiera vas a dar el primer paso. Y después, al dar el paso, llega y Dios dice: yo necesito su entendimiento. Necesito que empiece a transformar la forma de pensar en su vida y las prioridades que usted tiene. ¿Por qué? Para que escuche cuando yo le hable y le dirija y usted sepa qué dirección ir. Y en vez de andar persiguiendo su cola como cristiano, o en vez de andar perdido y rebotando como un abejón de mayo, como decimos, usted puede tener la certeza y escuchar la voz de Dios, las confirmaciones que Dios le está dando y caminar un camino muy diferente a la opinión del mundo e inclusive de muchos hermanos. No hay nada más triste que un hermano carnal pidiéndole consejos a otro hermano carnal. Los ciegos guiando a los ciegos. Pero un hermano que ha tenido problemas y ya quiere servir al Señor y busca un hermano, una hermana espiritual y le dice: mire, necesito un consejo. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de temas del mundo, vamos a hablar de temas espirituales. ¿Y qué es lo que dice Dios de la cosa? ¿Sabe cuándo está recibiendo un consejo? ¿Sabe usted que quiere un consejo espiritual? ¿Sabe cómo debe iniciar o pronto esa conversación tiene que girar a, bueno, qué dice la Biblia de la Semana? Cuando no se va ahí, cuando ese consejo nunca dice, vamos a ver qué dice la Biblia, es un consejo, opinión, basado en experiencia, astucia callejera. ¿Okay? Pero cuando dice, bueno, Dios dice en su palabra esto, ese es un consejo espiritual. Y tengo que estar dispuesto a aceptarlo. Otra cosa que el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí interesante, piense de sí con cordura, no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. ¿Qué significa esto? Su orgullo. Vamos a quitar el orgullo. O sea, se presentó, ok, no se conforme al mundo, cambie la forma en que está pensando de ser carnal a espiritual. Y ahora quite el orgullo. Quítese sus prejuicios y lo que usted cree que sabe, porque Dios necesita formarle diferente. Dice que debemos de hacerlo con cordura, en sano juicio y honestamente. Si usted pudiera medirse hoy, si tuviéramos un termómetro de orgullo, y pudiéramos, usted ha visto esos termómetros que se ponen aquí en la frente, ¿verdad? En estos días mi esposa compró uno y ahí se ve, y a mí me cuesta no ser sarcástico y vacilar cuando alguien está sufriendo. Tengo que controlarme y me he metido en muchos problemas por eso. Pero si eso dijera orgullo y la medida se mide en la cintita, ustedes han visto esos termómetros, ¿no? O si dijera carnal y eso pudiera subir, ¿dónde estaría el suyo hoy en cuanto a su orgullo? Porque a todos nos cuesta manejar el orgullo, a todos nos cuesta. Es uno de los pecados más satánicos que hay. ¿No me creen? ¿Cuál fue el primer pecado? No fue Adán y Eva, fue un ser llamado Lucifer que se levantó y dijo: yo voy a sentarme en el trono donde está Dios. Se levantó el orgullo en él. Entonces, cuando estamos peleando y estamos yendo así todos, más alto concepto de mí, o sea, yo tengo mucho talento, es más, esta iglesia no funciona sin mí. Si yo me voy de aquí, esto sí, eso es orgullo. Y Pablo dice: quite eso, quite eso. Tiene que ser hecho conforme a la medida de fe que Dios te ha dado, según los dones que Dios te ha obsequiado,
para funcionar dentro del cuerpo. Tal vez usted tenga mucho talento, tal vez usted no tenga talento de nada, tal vez Dios te ha dado dones y usted no los ejercita, pero porque usted tenga un don no significa que Dios lo va a usar. ¿Por qué? El orgullo es un obstáculo muy grande. He estado en iglesias, he estado en muchas iglesias, hermanos, en mi vida, y he tenido la oportunidad, siempre les he dicho que me gusta observar gente, y he visto en cultos de música, en cultos de oración, en diferentes cultos, cómo ciertas personas se comportan y cómo se manejan dentro de la congregación. Hay unos que son como chompipas, entran, ¿verdad? Y tienen todo el orden de músicos. Vamos a cantar. Y para cantar se ocupa esto y esto y esto. Y nos dan toda una prédica de cómo se debe cantar y usar bien la garganta. O nos hablan de la experiencia o de esa canción que cantaron y a todo el mundo le gustó. Qué bien. Todo es un trofeo. Porque es lo único que va a recibir. De parte de Dios, ese tipo de alabanza Dios no la acepta. Hay mucho que hablar de trabajar con humildad, ser honesto con usted mismo. Y aunque usted tenga muchos dones y esté ejercitando alguno de esos dones, eso no te hace mejor que nadie más en la iglesia, no te hace mejor que nadie más en el cuerpo. Usted podrá tener una gran elocuencia, podrá tener un gran área de servicio, pero aquel que barre la iglesia es igual de importante que usted. Aquel que le quita un chicle al asiento es igual de importante que el que predica. Somos un cuerpo, y el cuerpo cuando no está compuesto de todos sus componentes, sea los demás honra, como Pablo nos dice, no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle ahí, y los de deshonra, todos tienen una función. Sería vacilón que estuviéramos saludando ahí en la puerta, ¿verdad? Usted ha visto aquel que, y a mí me ha pasado, por eso yo me uso a mí mismo para no ofender a nadie. ¿Alguna vez se ha quemado las cejas? No estudiando, no, se ha quemado con fuego las cejas. O alguno de sus hijos entró al baño y quiso aprender a afeitarse y lo primero que hizo fue, se afeitó las cejas. Es algo chistoso. Yo una vez encendiendo un fuego, el fuego me quemó todo y anduve sin cejas un montón de días. Y alguien entra a la iglesia un domingo en la mañana y saludando a todos y usted se le queda viendo así un poco extraño y dice, y hacen exactamente lo que están haciendo, se ríen. ¿Por qué? Porque hace falta algo que es normal, algo que todos tenemos, cejas. Algo tan simple como eso causa conmoción. Ahora, en un cuerpo espiritual, haciendo un trabajo espiritual, imagínense lo que causa. Cuando está ausente una de las personas que tiene un ministerio, hablemos dentro de la iglesia porque es un poco más visible quizá. Cuando falta alguien por enfermedad, porque viajó, por trabajo, lo que sea, se siente su ausencia. Tenemos que, hermanos, ponernos las barbas en remojo, como decimos en buen tico, y saber que debo considerar mi vida en sano juicio y honestamente y ver cómo estoy aquí. Porque este concepto alto, hermanos, no funciona. El error más común, ojo, al final de la página, si pone atención, al sentir completo del versículo tiene que ver con su orgullo. Y muchos, quizá todos los que sirven al Señor pelean con su orgullo. Y es un área que cada creyente tiene que sujetar bien para servir al Señor con efectividad. Con efectividad. Todos peleamos con el orgullo. Es que yo soy muy humilde, ¿sí? En muchas cosas, pero hay otras que le prometo que no. Es fácil encontrar el orgullo que se ha de ser una persona, es fácil encontrarlo. Basta una conversación de 5 o 10 minutos y usted encontrará áreas en su vida que defienden a capa y espada y no les importa lo que digan, y el orgullo se levanta. Y dice, humilde. Tenemos áreas que somos muy humildes y tenemos áreas que Dios quiere que tengamos una templanza correcta en esa área de nuestra vida, ya que Él te dio ese fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Templanza. Templanza, aún en eso. Hay un equipo de trabajo. Ahí en el punto número 3, en la segunda hoja,
Empezando en el versículo 4 cambia y dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros de los unos de los otros, componemos un cuerpo, hermanos, un cuerpo vivo espiritual. Y es extraño, porque aquí hay muchos de nosotros que no tenemos absolutamente nada en común. Es más, de no ser por el Evangelio, de no ser por la palabra de Dios y nuestra fe en común, nunca nos hubiésemos conocido. Y si nos hubiésemos conocido en la calle, en el negocio, en un restaurante, en una actividad escolar, lo que sea, nos hubiéramos dicho: hola, mucho gusto, y de ahí no pasamos. Pero en la iglesia es otra cosa. Usted puede decir con todo su corazón que cada persona que está aquí es un súper amigo suyo y que te cae bienísimo. No sea mentiroso, mentirosa. Tenemos nuestras personalidades, o sea, nuestra parte humana todavía permanece muy intacta. Tenemos nuestros el carácter de cada quien, y hay diferentes caracteres que no se llevan. Ay, hermanito, qué bendición, y ya se van conociendo y de repente este me cae un poco pesado. Mejor yo me siento allá y ellos allá. Y evitarme un poco, porque yo veo que aquí hay chispas. Uno es fósforo y el otro es gasolina. Pero como hay eso, también hay hermanos que llegan a ser muy buenos amigos, carnalmente hablando. Amigos como somos hermanos, pero amigos que ya hay mucha cercanía. El cuerpo, hermanos, está compuesto de todo. Y lo que nos une aquí, la única cosa que nos une, es el Señor Jesucristo. Tenemos gringos, norteamericanos, por favor. Tenemos uruguayos, nicaragüenses, unos cuantos ticos. Tenemos, ¿qué más? Peruanos. Tenemos ¿qué no se ve? Españoles, imagínense, con nosotros. Y hay gente de San Ramón también, porque esto es como una nación solita. Estamos juntos, estamos en compañerismo, y muchas veces tenemos muy poco común, y lo único que nos une es Cristo. Es un cuerpo espiritual, pero cuando el cuerpo espiritual no se comporta espiritualmente, cuesta más el compañerismo bueno en la iglesia. Ahora, hay dos tipos de personas en la iglesia en cuanto al servicio, y lo puse entre paréntesis allí. Un guerrero, hay guerreros que les gusta ir a la batalla, a volar espadazos, y mueren en batalla, allá al frente solos. Hay ciertos requisitos que obvian, porque ellos pelean muy duro y son grandes héroes. Pero también hay soldados. El guerrero vive para pelear y vencer y morir en batalla, pero el soldado dice que vive para seguir órdenes. Y el soldado tiene que trabajar en conjunto con su equipo. Tiene un grupo de 5, 10, 15, 20, 100. Son una unidad que sale a hacer una misión, y tienen que ir juntos y regresar juntos. Tienen que comunicarse de camino, tienen que compartir armas, y se le acabaron las balas y le dan más balas, y unos son los que los curan y el otro es el que le provee su armamento. Y así es el soldado. Y la meta principal del soldado es regresar con vida en la misión. Y si trabajan y siguen las órdenes correctamente y trabajan como equipo, la iglesia necesita más hermanos que tengan mente de soldado y menos mente de guerrero. ¿Por qué? Lea 1 y 2 de Timoteo. Nosotros tenemos un general, quien es el Señor, y Él nos dice cómo vamos a llevar la batalla aquí. Y sí, qué bonitos los guerreros, qué valientes, qué romántico cuando se escriben libros de ellos, pero viven muy poco tiempo y se queman muy rápido. Pero el soldado no. De repente el soldado lo que tiene que hacer es nada más ir y llevar un poco de agua, o a veces es capear, tirarse en la trinchera y capear los balazos que vienen, pero sigue órdenes, y nuestras órdenes vienen del Señor. Esa es una diferencia muy grande. Todos somos diferentes. Dice allí: ¿cómo sería la iglesia si todos fueran como yo? ¿Sabe qué haría yo?
Yo estaba pensando en esto mientras estudiaba y decía, si yo llegara a la iglesia, aquí, un día, y todos ustedes fuesen yo, ¿sabe qué haría yo? Yo me doy la media vuelta y me voy. Yo sé que usted no. Usted estaría feliz de decir, mire, aquí están todos los míos. Yo me iría. ¿Por qué, pastor? Eso es personal mío. ¿Ve qué incómodo, pastor? Sí, imagínense todos como yo. Pero Dios no nos hizo todos iguales. Nos hizo todos completamente diferentes y lo hizo a propósito. Ante Dios hay que estar atados a Cristo. Dice que debemos de estar sujetados, todos los miembros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Usted es importante, aunque lo crea o no. Usted es necesario en el cuerpo, lo crea o no. Si yo tengo muchos problemas, todos tenemos problemas. Es que yo no me siento muy santo. Bienvenido al club. Esta familia es una familia que tiene batallas muy diferentes a todas las otras familias que no pertenecen al Señor. Nuestras luchas son diferentes, la forma en que peleamos es diferente, la forma en que nos movemos como cuerpo es muy diferente. No hay un organismo, no hay en el mundo que sea como la iglesia. No existe. Y no estoy hablando de las religiones, estoy hablando del cuerpo de creyentes que viven y moran en Cristo Jesús y el uno en el otro. No hay un cuerpo igual. Hay muchas religiones allá afuera que se llaman o usan el nombre iglesia, pero el término iglesia, ese cuerpo de creyentes, es único, y muchos no representan eso. No es como un club social, porque el club social está hecho para que los que sean miembros gocen de beneficios. Y allá hay un portón donde usted presenta su membresía, como cuando entra a Priceman, ¿verdad? Si no tiene su tarjetica, se queda afuera. Son todos los otros que andan pidiéndole a otros usar la tarjeta para entrar. No es como una donde usted le revisan en la puerta las condiciones de tal. A la iglesia puede entrar cualquier persona que quiera venir a escuchar la palabra, pero los que nos congregamos como iglesia, nos congregamos por las razones muy distintas a todos los demás. Esto no es Alcohólicos Anónimos tampoco. No venimos aquí a recitar credos o buscar formas de mejorar nuestro comportamiento diario entre la sociedad, aunque la Biblia nos dice cómo. Pero la razón en que ellos se reúnen y la razón que nosotros nos reunimos es muy distinta. La iglesia es única. Entienda lo siguiente: este cuerpo de trabajo está formado para moverse en unidad y compañerismo. El trabajo es espiritual y requiere de sus miembros vivir vidas espirituales correctas. Y noten por qué. Nos dice el por qué. Veamos el texto del versículo 6 en adelante. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Es sumamente obvio una de las cosas que Pablo está diciendo aquí. Si usted va a servir, sirva. Si usted está en el ministerio en que reparte, entonces no se ponga a presidir. Lo suyo es repartir, entonces reparta con liberalidad. El que exhorta está en la exhortación. Esto puede ser positivo o negativo. Una exhortación no solamente es, hermano, es un regañito, una llamada de atención, hermano, vea, póngase las pilas aquí. Una exhortación también es una cuestión de ánimo. ¿Sabía usted? A veces cuando nos acercamos a un hermano y una hermana para animarles, eso es una forma de exhortarles. Hermano, anímese, oremos y pedamos al Señor que le saque adelante. Eso es una exhortación. Entonces, si ese es el ministerio que usted tiene, no se meta en el área de presidir. Eso es obvio, es obvio. Aquí, un poco en la lista, la medida de la fe, que profetiza conforme a la medida de la fe. La palabra alude literalmente a la capacidad de expresar públicamente la palabra de Dios. En nuestro tiempo, muchos usan, y la palabra profecía hoy día es muy mal entendida. Porque la palabra profetizar habla de hablar de lo que viene en el futuro.
Y esa es la moda en muchas iglesias. Vamos a profetizar y dicen, wow, nos profetizaron tal cosa y parece que se cumplió o no se cumplió. Ok, profetizar también es proferir la palabra del Señor. ¿Cuál? La que tenemos escrita. Es más, si abrimos hoy el libro de Daniel o Apocalipsis, yo le voy a hablar a usted profecía bíblica. Y voy a estar profetizando. Pero no son cosas que yo dije que van a pasar, son cosas que Dios dijo que van a pasar. Entonces yo puedo estar muy seguro de que esa palabra profética se va a cumplir. Usted está usando un juego de términos, hermano. No, estoy siendo completamente blanco y negro como debe ser usada la palabra. ¿Y qué pasa con esos que dicen cosas y se cumplen y no se cumplen? Bueno, si los ponemos contra la regla del profeta del Antiguo Testamento, cuando no estaba la Biblia completa, aquellos que no se cumplen son apedreados. Pero hoy día no vemos ese tipo de disciplinas. Dice, hermano, eso es asesinar. Bueno, si alguien se para y dice, Dios me ha dicho, wow, eso es serio. Dios te ha dicho. Una cosa es decir, Dios dijo esto, pueblo de Dios, y profiere una profecía. ¿Se cumple o no? No le pasa absolutamente nada. Si la regla del Antiguo Testamento estuviera en juego hoy, habría mucho menos que se atreverían a hacerlo. Es una opinión muy mía. El que enseña, dice, el que sirve, literalmente habla del servicio en cualquier capacidad, como un diácono. El que enseña usando la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Es diferente enseñar que predicar. Esto es una enseñanza más que una predicación. Estamos aprendiendo acerca del servicio y de repente nos vamos por un punto que nos gustó y enseñamos. A veces predicamos un poquito, pero la enseñanza tiene un modelo un poco diferente que la predicación. Que exhorta, positivo, negativo, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Ahora usted dice lo siguiente, pastor, me salvé porque mi don de servicio no aparece en esta lista del apóstol Pablo. Entonces, muchas gracias, bendiciones. Aquí está en mi sillita, tranquilo, mi silla está bien calientita, aquí donde yo pago alquiler los domingos. Entonces, bueno, adelante, que Dios bendiga al que preside, al que exhorta, al que sirve, y vamos a estar orando por ellos. ¡Qué bendición! No. ¿Será que estoy exento? Para nada. No hay mayor problema ubicando y ejerciendo su don particular porque usted tiene dones. Solo tiene que seguir ahora las normas listadas en el texto para servir con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, me quedé sin tiempo. Voy a tomarme unos minutitos más porque es un solo culto. Pero hoy también tenemos bautismo, Santa Cena, y también hoy vamos a orar y comisionar al concilio de ancianos. Hay deberes básicos que tenemos que seguir. Lo leo para ustedes. Versículo 9. ¿Tiene un don? ¿Sí? ¿Usted piensa que Dios te está llamando a servir? Y según lo que usted me está diciendo, pastor, sí. Todos tenemos la obligación de servir al Señor. ¿Cómo debe ser? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay cuatro formas que Pablo lo describe. Primero, en el versículo 9, deberes personales. Mis deberes personales, que el amor sea genuino y sin fingimiento. Es fácil fingir que realmente me importan las cosas, presentarme por obligación. Dice que debo aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si usted se acerca al Señor con todo su corazón,
eso viene por defecto. Pero si usted no se acerca al Señor, usted nunca va a aborrecer lo malo. Siempre va a negociar con Él. Siempre. Siempre va a estar dispuesto a ceder un poquito su convicción, a ceder un poquito su estatus espiritual con tal de, porque usted realmente no aborrece lo malo. Y pastor, ¿cómo defino lo malo? Es su Biblia. Y escuche la voz del Espíritu Santo cuando dice: frene aquí, váyase de aquí, no se meta en esta conversación, no se meta en este negocio, tenga cuidado con esta palabra. Y ahí va. El que no tiene una relación correcta con el Señor, poco escucha al Espíritu Santo y muchos se enredan. Hay deberes familiares, del versículo 10 al 13, tanto su familia carnal como su familia espiritual. Dice que debe amarse los unos a los otros, honrarse los unos a los otros, cediendo su lugar sin esperar nada a cambio. Eso es honrar. Darle el primer lugar a otro antes que a mí. Es honrar. Es no ponerme yo siempre en el asiento preferencial o estar siempre primero en la fila o el primero en ser reconocido. No, otros antes que mí. Es honra. Jesús mismo dijo: yo no vine para qué, ser servido, sino para servir. Y en el día que quiso lavarle los pies a Pedro, Pedro se indignó y se sintió incómodo. Señor, no me lave los pies, mejor yo se los lavo a usted. No, Pedro, si no te lavo los pies no vas a compartir conmigo. Láveme, báñeme todo, dice. Écheme el balde de agua encima. Estaba hablando de su deber como servir. Y si el Señor Jesucristo se inclinó y se arrodilló para lavarle los pies a un hombre, ¿qué excusa tenemos usted y yo? Hágase esa pregunta y contéstela en su corazón. Trabajar con diligencia, o sea, no seamos perezosos. Fervientes es una palabra que habla de ser apasionados en servir al Señor. Se vale servir al Señor, se vale leer toda la Biblia que usted quiera, orar todo lo que usted quiera. No te va a hacer ningún daño. Sufridos en la tribulación, perseverando y siendo fieles, gozosos en la esperanza de la venida del Señor y constantes en la oración. ¿No dice la Biblia que debemos de orar sin cesar? Orar sin cesar. Hay deberes para con los demás, del 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, no los maldiga. Usted sabe que un cristiano no puede decir: yo odio a esa persona. Usted sabe que eso no es de un creyente. Eso no es de un creyente. Yo no puedo odiar. La Biblia dice, los mandamientos no nos dicen que si Jesús nos dijo cuando hablaba en el Sermón del Monte de los mandamientos que dice: no matarás, pero yo os digo que si usted odia, y si usted odia a su hermano es como si ya lo hubieran asesinado. ¿A cuántos he asesinado yo? Y soy culpable delante de Dios. No puedo odiar. Tengo que amar y perdonar. Gócese. Bendecid a los que os persiguen, no los maldigan. Eso no le corresponde a usted. Le corresponde a la alta jerarquía de esta familia, que es el Señor Jesucristo. Gócese con los que se gozan. No sea un amargado. Hermanos, ¿saben que una de las cosas que me repugnan más a mí de muchas personas es cuando a alguien le sucede algo bueno? Dios le bendijo en su trabajo, en su familia, con un viajecito, algo normal, y del algo hay uno diciendo: ¿quién sabe qué está vendiendo? Eso a mí me cae mal. Me cae muy mal. Usted sabe que la Biblia habla mucho de los bienes y también habla mucho del esfuerzo personal. Y la Biblia dice en Proverbios que el que trabaja con sus manos se esfuerza, delante de reyes va a estar. Es un principio bíblico, que el que trabaja diligentemente y hace las cosas, Dios le bendice. Hermano, vamos de vacaciones. Hay gente que a veces llega: hermano, vamos de vacaciones a tal lado, pero no crean, no es que hemos gastado mucha plata. ¡Vaya! Si usted ha trabajado y se ha esforzado y ha sido fiel al Señor, ¿por qué no puedo disfrutar un poquito aquí en este mundo? ¿Ha visto usted que la naturaleza y lo que Dios creó es precioso? Usted que ha salido a viajar y Dios nos dio eso para disfrutarlo también. Por eso a mí no me enoja cuando alguien saca unas vacacioncitas o se compra un carro nuevo. ¡Qué bendición! Tal vez cuando yo esté varado a la orilla de la carretera usted me recoge, o lo llamo para que me venga a recoger, porque el suyo camina y voy tranquilo porque pues, está nuevo. ¡Qué dicha! Que Dios te ha bendecido con una casita pero hay unos que dicen: no se gozan con los que se gozan. O tal vez no es algo material, es algo espiritual, algo de la familia, algo que Dios hizo, un milagro que Dios hizo, sanó, algo. Y otro,
nunca se le quita la felicidad. No sea tan amargado. Esa amargazón suya viene de una vida espiritual mala. Porque cuando usted está bien con el Señor, yo puedo gozarme porque estoy viendo a Dios trabajar en la vida de esa persona y digo, Señor, qué bendición. Y yo quiero ser parte de eso, de ese gozo. Sufridos en la tribulación y perseverando siendo fieles. Va a ser atribulado. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. No se sienta como que, ay, ¿por qué esto me está pasando a mí? La Biblia dijo que iba a haber aflicción. No se extrañe. Es parte de la vida del creyente y de casualidad. Yo conozco muchas personas en Cristo que también son atribuladas. No conozco una sola persona que no recibe tribulaciones. Eso es culpa de nuestro propio pecado. Constantes en oración. Hay deberes con los demás. Llore con los que lloran. O sea, tenga un poquito de compasión y empatía. Sea unánime, no altivo. Déjese de sus orgullos y sus prejuicios y asóciense con los demás. Asóciense con los humildes. He escuchado personas decir aquí en esta iglesia: yo calculo que yo podría ser amigo de aquel. Podría ser amigo de aquel. Yo calculo que aquel tal vez, pero aquel no. Si yo lo señalé a Elías seré mi amigo. Por aquel no. Yo veo que aquel que está en la escena. ¿Quién es usted? Perdón. ¿Quién es usted para decir que aquel sí, aquel no? ¿De qué jugás, como decimos? ¿Qué cree usted que usted es tantísimo mejor que algunos de nosotros que queremos ser su amigo, queremos compartir con usted, pero usted es usted? ¿Qué cree que es? Hermanos, ¿sabe qué somos? Así literalmente, somos tierra que camina. De ahí para arriba. Qué dicha que sos doctor, qué dicha que sos un abogado, qué dicha que sos, pero igual sos tierra que camina. Y el final de todo hombre es el mismo, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no se baja un poquito ese orgullo y asóciese con nosotros, hermanos? Quizá usted va a ser bendecido más allá de sus expectativas, pero tiene que tratar con su orgullo. Son mis deberes. Estamos hablando de servicio. ¿Quiere servir bien? Es parte de. No sea sabio en su propia opinión, dice el texto de 14 al 16. O sea, no sea un sábelo todo. Hay hermanos que saben mucho más que mí. Es más, hay hermanos que se han olvidado más de lo que yo sé. Entonces, esto es aprender. ¿Se ha dado cuenta usted que usted estudió un texto en la Biblia y usted dice, menos sea al revés y al derecho? Yo aquí en esto soy un erudito, dicen algunos hermanos. Y de repente llega un pastor de allá de la montaña, ¿verdad? No uno que tenga un doctorado, un hermanito allá de la montaña que dedicado al Señor, y llega y predica sobre ese pasaje y se le barata a usted todo. ¿Ha visto usted? A mí me ha pasado mucho. Yo digo, no sé nada. Hay que humillarse. Y es la forma de que no perdón. Lo he encendido por ser mi esposa. Y así hoy. Una más, y hermanos, termino. Deberes con aquellos que se consideran mis enemigos. En el versículo 17 al 21 me dice que yo no debo pagar mal por mal. La venganza no te pertenece. ¿Sabe cómo es la venganza? ¿Sabe cómo es? Es una de esas herramientas que usted y yo no sabemos usar. Es una de esas cosas como cuando usted tiene un hijo y una hija y llegan a la cocina y le dicen, papi, mami, yo quiero ayudar, y sacan el cuchillo más filoso que usted tiene y dice, voy a picar cebolla. Y se le dice, un momento, devuelve el cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué se le quita el cuchillo? ¿Quieren ayudar? Ellos están con todo su corazón queriendo servirle y ser parte de la familia, y usted le está diciendo que no. ¿Por qué? Porque ellos no saben usar el cuchillo. Y lo primero que va a suceder es que se van a cortar, o lo van a cortar a usted. Y terminamos todos en emergencia. Así es la venganza. Dios dice, esto no es suyo. Niños, esta bomba, esta es la que usa papá. No la toca. Voy a vengarme. Usted está usando lo que no le corresponde. ¿Sabe qué va a suceder cuando usted ejercita venganza? Usted se va a ir a usted, va a ir otro montón más. Por eso Dios dice, mía, es mía, la dejan a mí, yo me voy a encargar. Dios saca su herramienta, la ejecuta excelentemente y nadie sale herido. ¿Ha visto usted?
¿Cómo funciona la justicia divina? Sí, pero es que a mí me cae mal y yo, devuelva el cuchillo, devuélvalo. Cristiano, no es suya. Son mis enemigos. No pagues a nadie mal por mal. Pero, pastor, estamos hablando de servicio, ¿sí? Su actitud para servir tiene que andar por aquí. Siempre procure lo bueno para otros. Haga lo imposible para estar en paz con todos, aunque le cueste. No busque venganza, lo dice 2 veces en el texto. La venganza no me pertenece, y cuando la uso sale mal. Y tenga compasión de su enemigo. Al final del día, quizá no siquiera es creyente. O peor, es un hermano en Cristo que te ofendió y está usted que no lo tolera. ¿Sabe qué? Acostúmbrese, porque cuando estemos en el cielo, usted va a pasar toda la eternidad con esa persona. Y cuidado, que Dios no ponga la mansión de ellos a la pura parte de la suya. Y cuando estén afuera chapeando su zacate celestial, usted tiene que salir viendo la cara toda la eternidad. Van a tener que ir juntos ante el Señor para cantar juntos. ¿Ha visto usted personas que se están peleando, chiquillos, los ponen juntos por un rato y salen mejores amigos? Acostúmbrese, porque va a estar con ellos toda la eternidad. Tengan compasión. Dice la Biblia que al hacer esto acumulamos ascuas de fuego sobre su cabeza. Y hay 2 formas de ver esto. La costumbre egipcia antigua de llevar carbones calientes en un sartén, mostrando dolor y culpa y vergüenza. Pero había otra costumbre judía que era proveer para alguien que necesitaba. Ustedes que han cocinado con fogón y que aún cocinan con fogón, qué frustrante es no tener fuego en el fogón. Levantar el fueguito cuando se les moría el fuego. Entonces la costumbre era ir donde mi vecino y decir: vecino, regálame unos carboncitos calientes para ir a encender el fogón para cocinar. Y no solo el fogón es para comer. Hace frío en esa parte del mundo en el invierno, entonces había que calentar la casa. Entonces su enemigo viene y le dice: necesito fuego. No le está pidiendo encender un cigarrillo, ¿ok? Se le daba ascuas de fuego para que se lo llevara para su casa. Era una provisión. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Un montón de cosas. Baja el orgullo, abre las puertas para reconciliación. Y hermanos, esa es la actitud del creyente. Por último, no seas vencido por lo malo. Muy simple, nunca sea vencido por lo malo. Es un ejercicio de voluntad del creyente y es una batalla constante y a muerte para el creyente que desea servir. Lo malo está a sus puertas todos los días, a toda hora del día, en muchas formas diferentes, y la Biblia dice: no seas vencido de lo malo. Sí, pero es que esto es demasiado para mí. Entonces Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso, porque dice que alrededor de nosotros puso un vallado. El vallado es para protegerme del ataque del enemigo y cuanta cosa hay allá afuera, y dentro del vallado lo que se permite entrar es únicamente con lo que yo puedo lidiar. Entonces, cuando usted dice: yo no puedo con esto, usted está diciendo: Dios, usted es un mentiroso. Tenga mucho cuidado con eso. Usted tiene poder para vencer, pero tiene que ejercitar todo lo que hemos estado viendo para lograrlo. Y constantemente su fe va a ser probada. La función del servicio y del sacerdocio del creyente pueden tratarse de cosas muy complejas o cosas muy simples. A algunos hombres en la Biblia Dios les llamó a hacer trabajos muy complejos, como un Moisés que tuvo que sacar una... ¿Qué tal haría usted el trabajo si Dios le llamó a usted a formar una nación nueva? De un montón de quejosos, chineados, opinados, cabezaturas, que cuestionan constantemente a su autoridad, que no conocen bien a Dios, que apenas lo vienen conociendo, porque tienen 400 años de estar en un lugar como esclavos. Y de repente Dios le dice: vaya, sáquelos y voy a formar una nación, usted es el líder. Eso fue un trabajo muy complejo. Pero también hay trabajos muy sencillos en la Biblia, porque la Biblia dice que si yo doy un vaso de agua, ¿en el nombre de qué? Yo puedo dar un vasito de agua a alguien en nombre del Señor. Es un servicio a mi Señor. No importa lo amplio, complejo o simple que sea. El desempeño y la actitud de mi servicio tiene que ser 100% bíblico. Siempre. Siempre. No solo los domingos. No solo el día que voy a ir a la reunión de varones. O el día que vengo a la reunión de la señora. Siempre tiene que estar vivo. Es un proceso de constante crecimiento, aprendizaje. Y el fin, hermanos,
es glorificar a Dios y engrandecer su reino. Pero empieza aquí. Vamos a hablar del servicio en la iglesia. Vamos a hablar del llamado personal suyo. ¿Qué te ha dicho Dios? Le aconsejo que use estos días para preparar esto en su corazón. Estas actitudes y estas cosas que hemos visto, hermanos, las va a necesitar. Porque el día que usted dice, Señor, aquí estoy, sacrificio vivo, vengo a poner delante de ti el pecado que he tenido ahí, que no te agrada, quiero santificar mi vida, quiero ser agradable a ti. Todo lo demás son órdenes. Un soldado está por ahí. Anoche mi hija Natalie me informó que ella quiere ir a una escuela militar. Papi, ¿usted me da permiso? Vaya. Sí, vaya, no hay ningún problema. Ok, tiene una jaquecilla de esas camufladas que le regaló un amigo de nosotros y ella la usa, entonces ella se siente como muy soldado, ¿verdad? Voy a una escuela militar. Vaya. Usted va voluntariamente y se presenta a un reclutador donde hay ejércitos y usted entra voluntariamente y usted llega y dice, ok, esos son los requisitos perfectos. Pero lo que sigue después de eso son órdenes y órdenes. Así es eso. Pero las órdenes vienen del Señor. Y gracias a Él, siempre son perfectas. Siempre me llevan a buen puerto. Ahí empieza el servicio del Señor. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias, Señor.